Buenas tardes, estudiantes de décimo Humanidades, ¿verdad? Una cordial bienvenida de parte del profesor John. Vamos a iniciar con nuestra cuarta clase, pero antes de comenzar con el cuarto tema, vamos a hablar sobre un pequeño review, allí un repaso de lo que dimos la semana pasada. El tema de la semana pasada fue Simple Present and Present Continuous, ¿ok? Aquí, perdón, la diferencia de cuando utilizamos Simple Present y cuando utilizamos Simple Present Continuous o presente continuo. Dice que se utiliza presente simple. Primero vamos a hablar del presente simple. Cuando hablamos de una rutina o de algo que hacemos como un hábito. Ejemplo, I take a shower, yo me baño. I go to school, yo voy para la escuela. I I study every day, yo estudio todos los días, ok, esa es una rutina. Entonces, aquí vamos a utilizar Simple Present. Es una rutina, eso todos los días usted lo hace, o cada 15 días, o cada mes, o todos los años, ¿verdad? Usted lo hace. Entonces, aquí la estructura es lo siguiente. Sujeto, verbo en presente, más el complemento. Esa es la fórmula. Subject, verb in present, and the complement. Example, I eat an apple. Yo como manzana o como una manzana. I is the subject, el sujeto. Eat is a verb, el verbo. Am is a complement o el complemento de la oración, ¿verdad? Hay tres reglas. La primera regla dice que normalmente se le añade una S al final del verbo. Cuando se habla en tercera persona del singular como he, she, it. El ejemplo, he speaks 3 languages. Él habla 3 idiomas. She works at the hospital. Ella trabaja en el hospital. He drive his car. Él maneja su carro, okay, o su auto. Se le agrega S al final del verbo. La otra regla dice que para los que terminan en doble S, X, CH, SH o en O, se le agrega ES, ¿okay? ES al final del verbo. Y de esta manera, entonces, se utiliza, recuerden que solamente para he, she, it son estas reglas. Y ahí tenemos la siguiente, a mechanic fixes cars, mecánico repara autos. Podemos decir, María washes the clothes, María lava la ropa. Podemos decir también, Carlos watches TV, Carlos mira el televisor. Ok. She does the test. Ella hace el examen o el ejercicio. Ok. Es utilizando does, que el verbo es do, ¿verdad? Termina en O, pero se le agrega ES, porque se pronuncia así tan igual como en español. Does. Ok. La otra regla dice que cuando termine en una consonante y después sigue una Y, aquí el verbo entonces se quita la Y, se le añade una I latina más la E, más el o la ES al final del verbo. IS al final del verbo. ¿Qué más? ¿Qué le puedo decir? Ejemplo, Isabel studies every night. Okay. Carlos study every night. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Las tres reglas básicas para utilizar con tercera persona del singular está con simple present, ¿ok? O presente simple. Con presente continuo, ¿cuál es la diferencia de presente continuo? Que es algo que se está dando precisamente en el mismo instante, pero que pronto va a acabar. Ejemplo, I am teaching English. Yo estoy enseñando inglés. Ya después que son las 1, ya yo dejo de enseñar inglés, por lo menos a décimo humanidades.
¿Qué más? You are studying English. Ustedes están estudiando inglés. Ya después que cambia la hora, entonces ya van con otra materia, ¿ok? Ese es algo que se está dando en el momento, pero que pronto va a acabar, ¿ok? ¿Qué más dice? ¿Cuál es la estructura? Sujeto, subject, verb be, el verbo to be, ¿verdad? Is, am, are. Action verb with ing. Los verbos van con el ing plus complement, más el complemento. Entonces, ¿qué hacemos? Si es el ejemplo, I am eating an apple. Yo estoy comiendo manzana. ¿Ok? Yo estoy comiendo manzanas. ¿Estás ok? Pero, ¿qué pasa aquí? Ahorita se acaba la manzana y ya no, ya la acabé y terminé. Entonces, por eso se utiliza presente continuo. Quiere decir que en este preciso momento que yo estoy hablando con ustedes, estoy comiéndome una manzana. I am eating an apple. Y entonces pronto va a acabar, obvio. La manzana no va a ser eterna. Entonces allí usted, pues, utiliza presente continuo. Algo que usted está haciendo en el preciso momento, en este mismo instante, pero que pronto va a acabar. Tenemos I, que es el subject, am, verb be, eating, el verbo con el ing, apple, the complement, ¿ok? Esto es, y ahí en la esquina, pues también tenemos de la página 13 una información sobre el verbo to be para que lo que es repasar nuevamente. Tenemos, ¿verdad? Las tareas que era hacer 5 oraciones en presente simple, 5 oraciones con presente continuo y al final, la segunda parte, utilizar los verbos allí según la oración y el pronombre. Eso se encuentra en la página 14 para que ustedes pues la realicen allí en su casa. El tema de esta semana entonces es WH question, WH questions o preguntas con las WH. Dice la información. WH question asks for information. They are different than yes, no questions. Dice que las preguntas con WH son para información, ¿ok? Ellas se utilizan para pedir información. A diferencia de las preguntas cerradas, que se conocen en español como preguntas cerradas. ¿Por qué son preguntas cerradas? Porque las respuestas son sí y no. ¿Estudiaste? Sí. ¿Estudiaste? No. O sea, si no estudió y él dijo que no, hasta ahí llegó su información. Porque tendrías que hacer otra pregunta, ¿verdad? Entonces, las preguntas con WH, ¿verdad? Que uno las conoce en español como cómo, dónde, qué, quién, qué cosa, ¿verdad? Son preguntas con las WH que se conocen en inglés. Entre esas tenemos la siguiente. There are 6 different WH question words. Hay 6 WH diferentes, ¿ok? En inglés. The lesson below show you how use them. Y abajo entonces, ¿verdad? En la página 15, estamos en la página 15, allí se muestra cuándo y cómo utilizar o qué representa cada pregunta, ¿ok? Con las WH. Tenemos questions, tenemos what, when, who, where, why, o how. Y abajo answer, ¿qué se refiere a eso? Y examples, que son ejemplos. Tenemos lo siguiente. Perdón. What se utiliza para things, ¿ok? What is that? El ejemplo. What is that? ¿Qué es eso? What is that? ¿Qué es eso? This is a car. Ese es un carro. This is a pen. Ese es un bolígrafo. This is a cat. Ese es un gato, ¿ok? Se utiliza con cosas y animales. When se refiere a tiempo, time. When is the game? ¿Cuándo es el juego? When is the video game? ¿Cuándo es el juego de video? When is your classes? ¿Cuándo es su clase? ¿Cuándo comienzan las clases? When do you go to Panama City? ¿Cuándo tú vas a ir a Panamá, a la ciudad de Panamá? Okay. When you are going to travel to United States? ¿Cuándo tú vas a viajar a los Estados Unidos? Okay. Eso es when only for times, okay. Solamente para tiempo se utiliza when. Who, person. Aquí es solamente para persona. Ejemplo. Who do you live with?
¿Con quién tú vives? Okay. Who do you live with? ¿Con quién tú vives? Who's that person? ¿Quién es esa persona? Who's that lady? ¿Quién es esa mujer? Who's that man? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Ok? Solamente who es para personas. Where, place, lugar. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde tú vives? Where does she live? ¿Dónde ella vive? Where is the party? ¿Dónde es la fiesta? ¿Ok? Where solamente se utiliza con lugar. Why? Reasons. ¿Ok? Para razones o respuestas. Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Estoy feliz porque se va a acabar las clases. Estoy feliz porque este es mi último trimestre. ¿Ok? Ahí usted va a dar una respuesta razonable de por qué usted está feliz. Why are you so angry? ¿Por qué estás tan enojado? Why are you so rich? ¿Por qué tú eres tan rico? ¿Verdad? Millonario de plata. Entonces van a dar una explicación. How is directions or feelings? ¿Ok? Directions. How I can use Word. ¿Cómo puedo utilizar Microsoft Word? ¿Verdad? Ahí estoy pidiendo instrucciones. How are you? Es sentimiento. ¿Cómo te sientes? How are you? I am fine, thank you. I am bad, thank you. ¿Ok? Eso es utilizando lo que son los 6 tipos de preguntas con WH en inglés. Entonces, what es para cosa, when para tiempo, who para persona, where para lugar, why para una razón, and how es para una dirección, ¿ok? Una dirección, instrucción o cómo te sientes, sentimiento. Entonces tenemos la structure, que son las estructuras. WH questions. In simple, ¿ok? In simple present, use do or verb be, ¿ok? Si vemos la primera pregunta, ahí tenemos what is, when is, who do, where do, ¿ok? Estamos viendo que sí se utiliza do y se utiliza is, ¿ok? Para hacer las preguntas. WH question with do. Preguntas con WH utilizando el auxiliar do. Aquí do no significa hacer. Aquí do significa, no tiene significado, es solamente un auxiliar. Vamos a decirlo así como un adorno en la pregunta. Porque en realidad no se traduce letra por letra. Dice, ¿cómo es la estructura? WH más do o dos. Do, ok, para primera, segunda y persona del singular y la tercera persona del plural. Entonces, dos para he, she, it. Solamente. Dos se utiliza para he, she, it. Plus subject más el sujeto, quien hace la acción, más el verbo. Así sería la pregunta. Ejemplos. Where do you work? ¿Dónde tú trabajas? Where do you work? Work es WH. Do, el auxiliar. You viene siendo el sujeto. Work es el verbo. ¿Ok? When does she wake up? Cuando ella se levantó. Cuando ella se levanta o se despierta. When, WH. Does, el auxiliar, ¿verdad? Con el ES al final. Porque está ella, she, que es el sujeto. Y wake up, que es el verbo. Who is your brother? ¿Quién es tu hermano? Who is your brother? Tenemos questions with verb be. Questions with verb be. Allí sería lo siguiente. WH questions, la WH, más el verbo to be, más el sujeto. Obvio. Todos ellos después del verbo, después del sujeto, debe llevar un signo de interrogación, porque son preguntas. No está allí en el libro, en el folleto, en la página 15, pero es obvio, es una pregunta, eso lleva un signo de interrogación al final. Dice así, examples, where are you from? ¿De dónde tú eres? Where are you from? Who is that man? ¿Quién es ese hombre? When is your class? ¿Cuándo son tus clases? ¿Cuándo es tu clase? ¿Verdad?
when. En la página 10, en la página 16, tenemos WH question are similar to yes no questions except they have WH word at start. Dice que las preguntas con WH son similares a las preguntas cerradas, excepto que ellos llevan la palabra o la pregunta WH al inicio. Ejemplo, ¿son similares? ¿Se puede preguntar lo mismo? Sí, pero con WH se genera mayor información. Ejemplo, ¿Are you from Canada? ¿Are you from Canada? ¿Eres de Canadá o vienes de Canadá? Si es sí, él va a decir, yes, I am. Pero si no viene y dice, I am not, ya está ahí, llegó la información. No viene de Canadá, ya no se perdió la información. ¿De dónde viene? No se sabe, porque en la primera pregunta, pues nada más se preguntó si venía de Canadá. Ejemplo, pero si utilizamos where are you from? Where are you from? No le estamos diciendo de dónde viene, sino le estamos preguntando de dónde él viene. Ok, where are you from? Si es de Canadá, I am from Canada. Si viene de Turquía, I am from Turkey. Si viene de Irlanda, I am from Ireland, from Iceland. Si viene de Escocia, I am from Scotland. I am from Mexico. ¿Ok? Ya con esa pregunta genera más información. Porque si yo digo, are you from Mexico? Y dicen, I'm not from, I am not. Ya, hasta ahí llegó. Es un milagro si dice, I am from Peru. Ejemplo, ya te está diciendo o te está dando la información. Pero si te preguntan, are you from Panama? No. Ya. Te respondió la pregunta, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasaría si yo digo, si yo digo, where are you from? Oh, I am from Cherokee. ¿Ok? I'm from Cherokee. Excelente. Eso quiere decir que usted viene de Chiriquí. Qué bien. No viene de Panamá, no viene de Herrera, no viene de Veragua, sino que viene de ¿dónde? De Chiriquí. Here are some example questions and answers. Ahí vamos a ver unos ejemplos, ¿ok? De preguntas y de respuestas o posibles respuestas. Where are you from? ¿De dónde tú eres? Where are you from? I am from Japan. ¿Ok? I am from Japan. What is your name? ¿Verdad? Ese es común. My name is Jacob. When do you wake up? I wake up at 7 minutes after 7 in the morning. Yo me levanto a las 7:30 de la mañana. Why are you angry? ¿Por qué estás enojado? I am angry because I did not pass my exam. Estoy bravo porque no pasé mi examen. ¿Ok? Esos son ejemplos de preguntas con WH, utilizando el verbo to be, utilizando el auxiliar to. ¿Ok? Esos son preguntas con WH. Recuerden que las preguntas, haciendo un resumen, las preguntas con WH generan información. Se recibe más información que haciendo preguntas cerradas. Are you a teacher? No. No, no soy. I am not. Do you study English? No. ¿Ok? En cambio, what you are studying. ¿Qué estás estudiando? What are you studying? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estudias? I study English. I study commerce. I study French. I study systems. ¿Ok? Esas preguntas generan más información que hacer una pregunta cerrada. Es la diferencia. Con estas, las WH, entonces tenemos what, que es para cosa, when para tiempo, who para persona, where para lugar, why para razón, para una respuesta, how para una dirección, instrucción o para preguntar cómo te sientes, ¿verdad? Hay dos tipos de cómo se puede hacer las preguntas, utilizando el auxiliar do y utilizando el verbo to be. Aquí en las preguntas el auxiliar do no se traduce, ¿ok? Podemos ver un ejemplo allí al principio donde dice, who do you live with?
y la traducción sería con quién vives. Pero si nosotros tuviéramos que traducir parte por parte, dice, ¿quién hace tú vivir con? No, no es quién hace. Aquí do solamente es un auxiliar, como les dije al principio, es un adorno, ¿verdad? Es un adorno de esa pregunta para que tenga sentido. Entonces, tenemos otra. Where do you live? ¿Dónde hacer tú vivir? No, ¿dónde tú vives? ¿Ok? Esas son con auxiliar do. Tenemos otra con does. When does she wake up? ¿Cuándo ella se levanta? ¿A qué hora se levanta, verdad? Tenemos entonces con el verbo to be. What is that? ¿Qué es eso? Is, ¿verdad? Is del verbo to be. When is the game? Is del verbo to be. ¿Cuándo es el juego? Y esas son las dos tipos de preguntas con WH en presente. Nótese que las preguntas están en presente, no están ni en pasado ni en futuro. ¿Ok? Están en presente. Son parecidas a las respuestas cerradas de sí, ¿no? Sí. Lo único que generan más información. La otra es que las WH siempre van al principio, ¿ok? Con las preguntas cerradas se utiliza do o el verbo to be. No hay ni un WH al inicio. Pero en cambio, cuando se hacen preguntas de información que son con las WH, va primero la WH más, como dice la fórmula, si es con do, sería WH más el auxiliar do, más el sujeto, más el verbo. Si es con el verbo to be, sería WH, verbo to be, más el sujeto, obvio. Y al final, recuerden el signo de interrogación para hacer nuestra pregunta bien realizada. Eso es con respecto al tema de esta semana. WH questions, ¿ok? Preguntas con las WH, que uno lo traduce a sí mismo en español. La tarea está ahí mismo en la página 16. Hay que hacer, ahí dice en pareja, pero vamos a hacerlo solo, ¿verdad? Usted va a hacer un diálogo de 4 a 5 intervenciones, utilizando preguntas, utilizando personal information, utilizando greetings. Ejemplo, hello, what's your name? Oh, hi, my name is John. And what is your name? Oh, hello, my name is Rodrigo. Where do you live, John? Oh, I live in Puerto. Where do you live, Rodrigo? I live in the beach. When is your birthday, John? Okay, my birthday is in September. Where is your birthday, Rodrigo? And then, okay, eso es utilizando las preguntas con WH. Esas preguntas son de personal information, ok, muchas están aquí también en este nuevo tema. Usted va a realizar ese diálogo utilizando. Obvio, si usted pregunta, va a dar también la respuesta como se ve en la página 16, donde dice ejemplo de algunas preguntas, ok. Allí usted va a hacer su pregunta y en el diálogo va a dar la respuesta, ok. Va a ser casi lo mismo que utilizando personal information, que fue la primera tarea. En esta vamos a utilizar casi lo mismo, nada más que vamos a hacer un diálogo utilizando bastantes preguntas y a la vez utilizando las WH. Eso es la asignación que tienen para la semana. Los que son modulares se entiende que se entregan antes, o digo después, pero esa es la actividad que se tiene programada. Así pues, sin más que decirles, jóvenes, me despido y les deseo un bonito fin de semana.